Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Pomian y bueno, en este caso voy a hacer una pequeña reflexión como punto o digamos que para cerrar todo lo que hemos aprendido en este curso, bueno, en esta materia de teoría de la entrevista. Hay muchos enfoques muy complejos desde los que ver la entrevista en sí, porque se tiene que abordar el tema desde el individuo, desde la comunicación interpersonal, desde la parte de la investigación, el método, la descripción de puesto y al final qué formas utiliza digamos que dependiendo del puesto, dependiendo del nivel, qué formas o qué métodos se van a utilizar para encontrar a la persona o al candidato ideal como tal. Entonces, partiendo desde la parte de la comunicación interpersonal, pues es muy importante saber cómo transmitir y cómo recibir información desde la parte fundamental, quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el mensaje, y cómo comunicar de manera adecuada. La empatía es muy importante en el tema. Y creo que va un poquito más allá con el tema de también saber escuchar, aplicar mucho la escucha activa. La entrevista no es un requisito con el que se debe de cumplir para poder contratar a una persona. Es el método que se debe de utilizar para poder contratar a la persona correcta como tal. Entonces, el método de reclutamiento, el modelo de reclutamiento, la parte de la entrevista tiene una razón de ser, ¿no? Me he topado en mi carrera con, pues, algunas personas, algunas veces con, pues es que tiene que pasar por un proceso de reclutamiento para que haya sido la mejor persona que se haya seleccionado de acuerdo a un proceso. Y pues te hacen hacer un montón de formatos, que solamente son a ver, de todos los tres personas que es la terna como tal, quién es el que tuvo más puntaje, ese se queda. No es algo malo, pero digamos que es un soporte que al final se vuelve un requisito como tal. Saber entrevistar no es sencillo, no es nada más hacer un conjunto de preguntas para saber si la persona lo hace o no lo hace. Y digamos que me voy a ir un poquito más hacia la parte de la modalidad de la entrevista, porque existe un iceberg. El ser humano pues es un iceberg en sí. La puntita es lo que vemos, lo que está más abajito es el lenguaje no verbal y lo que está pero en la penumbra son muchas otras cosas de las que pues no vemos ni en el lenguaje verbal y no verbal, que aplicándose la entrevista tanto PNL por competencias o clínica, se va a poder averiguar, digamos que un set de cosas que van a poder predecir el éxito o el fracaso de una persona en una tarea, bueno, un conjunto de tareas como tal. Entonces, hay varias formas o modalidades, digamos que no modalidades tanto, métodos para uno diseñar la entrevista correcta, que primeramente necesitas saber qué estás buscando como tal, y de ahí partir en todo lo demás. Y hablaban de un pentágono, no, hexágono del éxito, no me acuerdo cuál era, y me pareció muy particular ver no solamente la parte de las competencias, es un método como tal, digamos que como no es entrevista por competencias, es el pentágono del éxito, algo así, el hexágono del éxito. Este, y te arroja que puedes predecir si una persona de un nivel alto, que digamos que puede ser un directivo, va a tener o no va a tener éxito. Y comprenden desde la parte de haberse una investigación, que es la entrevista dimensional, de, a ver, tú que ya eres, ya estás, te voy a preguntar dentro de todo este clúster de cosas, ¿qué fue lo que hizo que se te facilitara a ti de no tener éxito? Y así con varias personas hasta trazar un perfil del éxito como tal.
Y ese conjunto de cosas es lo que van a buscar en la persona como tal. Entonces nos vamos a enfocar en esta entrevista no solo en lo que la persona sabe hacer, sino también los rasgos de los que a lo mejor él va a tener que depender para tener éxito como tal, porque hay algunas cosas o factores de las que no depende. Por ejemplo, si el trabajo o la exigencia del trabajo es estar viajando cada 5 días y tienes 2 perros, 3 hijos, una esposa, tu mamá está enfermo, tienes una familia muy grande, muy pequeña, entonces te puede arrojar el perfil ideal que pues, lo mejor es que seas soltero, lo cual pues a lo mejor estás acotando o estás sesgando o prejuzgando, digamos que la situación familiar de la persona, lo cual en entrevista de competencias pues no elimina por completo, porque ahí depende mucho de cómo haría la persona para poder equilibrar su balance y su vida personal de acuerdo a las decisiones que tome, no a cómo está estructurado actualmente. Entonces, cada uno tiene su pro y tiene su contra, y seguramente las dos funcionan. Sin embargo, lo que comenta ahí es depende del nivel y depende de la criticidad de que la persona tenga realmente éxito. Entonces, más se va a invertir en ese tipo de métodos para encontrar la persona adecuada. Y bueno, incluye también entrevistas PNL y un montón de otros factores de los que va a depender que responda la persona a la entrevista. Entonces, yo soy parte de un equipo de recursos humanos en mi empresa y lo he sido desde poco como 7 años más o menos. He estado en el área de recursos humanos y bueno, esta materia, estos temas son para mí tremendamente familiares y creo que me van a ayudar a entender desde el punto de vista de un análisis crítico a la forma en la que yo hago las cosas. Incluso me he planteado cambiar un poquito la modalidad o el método que uso eh, para tratar de ver cosas que a lo mejor en personas que me pueden ayudar a predecir un cierto nivel de éxito y elegir a un mejor candidato. Entonces yo creo que todo lo que aprendí aquí va a ser muy importante. Creo que uno de los libros que me gustó mucho, que es uno verdecito, no recuerdo el nombre de este momento, te trae una guía exactamente te dice, a lo mejor tienes que preguntar esto y otro para sacar esta información, o esto y otro para entender esto. O sea, si quieres tú conocer si la persona es buen vendedor, plantéale una situación así y hazle estas preguntas. Por ejemplo, los modelos de entrevista STAR, los de SMART, los behavioral, y que los BEI creo que se llaman, y el BEI creo que también aplica, pero para los procesos de evaluación de desempeño. Eso sí los he visto. Son muy complejas y muy pocas las empresas que utilizan ese método de evaluación de desempeño, pero es el mejor. O sea, que tomar cada puesto un set de comportamientos y evaluar a la persona esos comportamientos. Pero ¿cuántas descripciones de puesto realmente tienes en una empresa? Necesitarías un equipo, un despacho muy, muy fuerte de RH para hacer eso, y desgraciadamente las empresas no invierten demasiado en eso. Entonces, bueno, siguiendo el hilo de la conversación, creo que en la parte del método, en la parte de saber averiguar una competencia, si la persona tiene esa competencia, esa guía es muy valiosa. Me causó mucho interés, me gustó mucho. Y bueno, es un pretrabajo, claro, desgastante, porque tienes que elaborar una pre-guía adecuada a cada puesto de trabajo como tal. Tienes que hacerlo antes de la entrevista, tienes que tener ensayado bien todo. No puedes tener el papel aquí y andarle preguntando, tienes que saber exactamente qué preguntar. Y el método que a mí me gusta utilizar, porque no puedes tener una guía estructurada de cosas, porque puede la persona, de acuerdo a cómo se va guiando la historia o el flow de la entrevista, te puede sacar cosas interesantes. Entonces ahí ya no le tuve que preguntar la situación, ahora voy a ahondar en esa situación. Entonces es una entrevista, digamos que si no llega a hacer ese tipo de comentarios,
sale la pregunta de la situación. Pero si la comenta la situación, en ese momento yo abordo o empiezo a indagar en el comportamiento que tuvo o tendrá esa persona. Por ejemplo, a mí me toca entrevistar muchos estudiantes para programas de desarrollo, no personas experimentadas, realmente tienen un periodo de prácticas máximo y pues no tienen experiencia laboral. Y pues dices, las entrevistas muchas veces te van a ayudar a identificar por el desempeño pasado, el desempeño del futuro, o por los comportamientos pasados, cómo se va a comportar en una situación. Entonces, pues no puedes hacer preguntas de trabajo, ni, oye, pues cuando tu jefe te hizo esto, ¿cómo reaccionaste? O cuando el de finanzas o de logística, no, o sea, no puedes, porque no ha pasado por ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay situaciones en las que tomas decisiones complejas que no tienen que ver con la vida laboral, como la vida personal, la escuela. Tú tienes que encontrar las situaciones específicas que en lugar de una pregunta relacionada al trabajo, sea una pregunta relacionada a personal o a escolar, que te arroje un resultado similar del comportamiento o el camino a la decisión que va a tomar esa persona que le va a ayudar en la situación laboral como tal. Entonces, obviamente, cuando yo preparo una guía de entrevistas, generalmente cuando son paneles, tengo a varios gerentes, tengo al candidato que no tiene experiencia. Una cosa muy importante que les digo antes de empezar, la persona no tiene experiencia, no le vayan a preguntar de experiencia, no le vayan a preguntar de empresas, ni nada. Es un estudiante que acaba de egresar. Hizo prácticas, sí, puede que no haya hecho prácticas. Entonces, no vayan a prejuzgar el tema de cuando en mantenimiento pasa esto, aunque haya estudiado mecatrónica, no pueden preguntarle eso, tienen que saber si va a tomar las decisiones correctas bajo las situaciones correctas. Entonces lo que hago yo es hacerles una preguía de preguntas, muy pocas, pero son situacionales. Entonces, más enfocadas a la parte personal y laboral, digamos que situacional como tal, para que ellos indaguen en esos mismos comportamientos y a partir de la respuesta que dé la persona, ellos empiecen a hacer otras del cómo y por qué y así, y podemos no irnos por otra gente, sino por el camino correcto para averiguar el comportamiento que necesitamos predecir como tal. Entonces, digamos que eso es lo que ahorita aplico. Me gustaría ser un poquito más minuciosa dependiendo del puesto, dependiendo de la experiencia. Creo que es muy interesante la parte del diagnóstico de la persona, el face to face. Lo que a mí me falla mucho, y sí lo hice en un autoanálisis en tarea, no me acuerdo, 2.2 o 2.3, hay que ser muy observador para darse cuenta del lenguaje no verbal. Entonces, te va a decir un montón de cosas, pero tienes que estar poniendo la atención a la persona y también poniendo atención al lenguaje no verbal. Entonces, es algo que creo que no se lee, o sea, sí se lee, se estudia, pero tienes que aprender a hacerlo. Tienes que practicar constantemente, porque no es algo que leas y automáticamente lo sabes hacer. Muchas personas tienen ese don, sin embargo, bueno, pocas, y muchas lo aprenden con la práctica. Pero tienes que saber exactamente qué estás buscando para que la práctica te sirva, y para eso te va a servir el estudio de las microexpresiones y eso que súper, muy interesante, en el libro venía exactamente esta expresión, si la persona es visual, si la persona es kinestésica, si la persona es auditiva, se va a comportar de esta manera, va a tener este lenguaje y va a decir esto, o se va a enfocar en tantas cosas. Muy interesante, porque pues a lo mejor te conviene que la persona sea kinestésica, te conviene que sea visual o te conviene que sea auditiva. Depende mucho, entonces es un rango impresionantemente interesante, pero muy complejo de cosas que pasan en 45 minutos. Entonces yo creo que este es la materia es el primer punto del iceberg. Creo que hay cosas mucho más interesantes, y igual el tiempo que hay que dedicarle a estas lecturas, a estas prácticas, pues es mucho mayor.
Y bueno, sí, me voy a dedicar mucho a leer el material que vimos algunos temas, pero a mí me interesan otros temas que vi en los libros que nos recomendaron leer. De hecho, los estuve leyendo en la en los últimos días. No nos dejaron leer los temas, pero me parecían interesantes desde el punto de vista de un reclutador conocerlo, por lo menos la base teórica. Entonces, pues eso sería todo. La verdad que me encantó la materia, muy práctica. Yo soy más auditiva. Yo aprendo con la práctica y escuchando. Yo aprendo viendo, o sea, toca, juega y aprende, pero más auditiva. Entonces, a mí me encantó muchísimo y bueno, espero tener pues en la carrera pues algo más relacionado a esto, pero ya en la función de la práctica. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.